¿Cuánto debe ganar una persona en nuestro país para poder aspirar a tener una vida digna? Y vida digna se entiende que tu sueldo, tus percepciones te ajusten para poder hacer frente a los gastos de un hogar. Es decir, que puedas pagar renta, que puedas pagar servicios como agua, luz, también internet, telefonía, transporte público, salud, educación. Bueno, pues ¿cuánto estima usted que debería ser el ingreso mínimo, más allá del salario mínimo en nuestro país, ¿eh? Pero ¿cuál sería el ingreso mínimo en el que las familias pudieran solventar todas estas necesidades? Máxime, por ejemplo, si estamos hablando que tienen hijos que van a estudiar, pues no importa si es escuela pública o privada, de todas maneras, si son públicas, pues tienen que gastar en uniformes, tienen que gastar en útiles, tienen que gastar en transporte. Tienen que gastar también en salud de los niños, en la vestimenta de los niños. Entonces, alimentación. Por eso la pregunta es, ¿cuánto considera usted que sería lo mínimo que debería ganar una persona en México para poder vivir en nuestro país? Bueno, pues en la categoría, de acuerdo a la encuesta nacional sobre salud financiera 2024, en SAFI por sus siglas, en coordinación también con Forbes México, bueno, pues ha dado a conocer y esta tarea de cuánto debería de ganar pues un mexicano en nuestro país. Por ejemplo, para que tengan una idea, tomando en cuenta un ingreso promedio de 16,421 pesos, le vamos a explicar cómo está la distribución de acuerdo a ese ejercicio que hizo Forbes México. En vivienda, es la renta, el gasto mensual estimado sería entre 6,000 y 9,000 pesos. Ahorita vamos a ir a los puntos sobre las sillas, porque usted me va a decir, oye, pues una renta de 6,000, 9,000 pesos, ¿dónde la encuentras? ¿No? Y más si vives, por ejemplo, en zonas como en el puerto de Manzanillo. Alimentación, entre 3,500 y 5,000 pesos. Transporte, entre 800 y 1,500 pesos. Servicios básicos, lo que le decía yo, ¿no? Podría ser energía eléctrica, telefonía, internet. Bueno, pues esos servicios básicos, 1,200 a 2,000 pesos. Salud y bienestar, entre 500 y 2,000 pesos mensuales. Entretenimiento y ocio, que desde luego también es válido, ¿no? Que también las personas puedan tener los recursos para poder tener divertimento. Bueno, pues está entre los 500 y 1,500 pesos. Educación y desarrollo, entre 500 y 1,000 pesos, de acuerdo a esta gráfica que establece esta encuesta nacional sobre salud financiera. Ahora vámonos por entidades, tomando en cuenta que partimos de los 16,421 pesos. Por ejemplo, el gasto de una familia, el gasto de una vida digna en nuestro país, promedio nacional, ingreso mensual necesario de 16,421 pesos. Por ejemplo, los estados con mayor ingreso, los estados con mayor ingreso, que es más de 25,000 pesos, pues no tenemos prácticamente ningún estado. De 20,000 a 25,000 pesos, por ejemplo, tenemos a Coahuila y Nuevo León, que son los únicos estados con el mayor índice de percepciones laborales. Al igual, déjame decirle también que Aguascalientes, y sí, aunque usted no le crea, en el estado de Colima es donde las familias tienen un mayor ingreso en el estado de Colima, en todo el país, ¿eh? Solamente hay cuatro entidades en el país que tienen este nivel de ingreso. De 15,000 a 20,000 pesos, por ejemplo, se encuentra ahí ya, pues se encuentra Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Jalisco, Ciudad de México y Yucatán. De 10,000 a 15,000 pesos se encuentran el grueso del país. El grueso del país se encuentra en este rubro, en este ingreso promedio mensual de las familias. Y de 7,000 a 10,000 pesos, pues solamente figura un estado, que es el estado de Chiapas, con un ingreso pues de 7,000 pesos que tienen, que es uno de los estados con el mayor nivel de ingreso menor, que tiene de acuerdo a los datos de la encuesta de personas de 18 años y más que se realizó, insisto, esta encuesta nacional sobre salud financiera, el ENSAFI. La pregunta es, usted que nos está sintonizando en cualquiera de estos estados, la pregunta es, estos datos son, digamos, ingresos promedio y el margen es bastante amplio, ¿no? Usted puede estar en el margen superior para brincar al siguiente nivel o en el nivel inferior, ¿no? Mínimo inferior.
que lo ubicaría en otro rango. La pregunta es, ¿usted considera que con esos 16,421 pesos es el ingreso que solventaría todas las necesidades dentro del hogar? Tomando en cuenta que desde luego gran parte de este recurso de los 16,000 pesos ya en la práctica, pues los junta la familia, los junta papá y mamá, que ambos salen a trabajar todos los días, ¿no? Y que cada uno gana 8,000 pesos pues mensuales, ya son los 16,000 mínimos que se requieren para poder solventar y tener una vida digna en nuestro país, solventando todas estas necesidades. Porque normalmente en México siempre es papá y mamá los que trabajan y que uniendo sus sueldos, uniendo sus ingresos, es como hacen frente a los gastos en el hogar. La pregunta es, usted platíquenos cómo, en qué estado nos sintoniza, déjenos sus comentarios, cuál es el ingreso promedio mensual de su familia y si esto le ayuda a solventar y tener una vida digna para su familia, porque pues de eso va encaminado también parte de la economía en nuestro país, ¿no? Que cada vez las percepciones de los trabajadores en nuestro país vayan incrementándose para alcanzar a estos niveles óptimos o mínimos requeridos, de acuerdo a esta encuesta, a esta práctica que se realizó para tener acceso a una vida digna. También yo le comentaba en el tema, por ejemplo, en el apartado de la renta, también depende de la región en la que uno esté viviendo. Por ejemplo, yo le decía, en el puerto de Manzanillo, encontrar una renta de 6,000 pesos, pues no me crea, pero es muy complicado encontrar una renta de 6,000 pesos, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo. Las rentas son bastante elevadas, ¿no? Particularmente en las zonas costeras, en las zonas industriales o en las zonas turísticas. Entonces, ahí el costo de vida es más elevado. Por eso yo le decía, déjenos sus comentarios para conocer cómo estamos en el país, ¿no? Cómo se encuentra la economía familiar y si ajusta a que las familias puedan tener acceso a una vida digna con el sueldo o las percepciones que se tienen actualmente. Déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dar lectura.